A principios del siglo XIV comenzaron a declinar las instituciones y los ideales que caracterizaron a la Edad Media. En su reemplazo, y en forma paulatina, se produjeron una serie de transformaciones que caracterizaron al mundo moderno. Estos cambios se manifestaron en las distintas dimensiones de la sociedad europea: la política y la economía, la religión, el pensamiento, la cultura, las artes y las ciencias en general. En definitiva, en la concepción que el hombre tenía de sí mismo y del lugar que ocupa en el mundo. En el plano cultural, cuya manifestación principal fueron las letras y las artes, esa transformación origina el período conocido como Renacimiento, que consistió en una renovación del pensamiento. El proceso renacentista comprende dos facetas que forman parte de un mismo fenómeno cultural: el humanismo en el orden literario y el Renacimiento en general, con el florecimiento de las artes y las ciencias. Veamos. El Renacimiento es el período histórico en que esta revolución del pensamiento señala el inicio de una fecunda y riquísima producción artístico-literaria. Durante este período se colocó al hombre en el primer plano de la cultura, al tiempo que se penetró en el estudio de la naturaleza. Esta etapa es la culminación de un proceso ya iniciado en el medievo. Su aparición se debe a la conjunción de distintos factores que dieron origen a una nueva época, con un renovado estilo de vida, con una devoción por el hombre y una marcada predilección por las artes y las letras de la antigüedad grecolatina. El medievo había concebido una cultura religiosa presidida por la idea de la cristiandad, según la cual tanto el hombre como la naturaleza eran simples elementos manejados por la omnipotencia divina y conducidos por la infalibilidad de la Iglesia. Por el contrario, el Renacimiento colocó al hombre en el primer plano de la cultura, convirtiéndolo en el centro de la escena. Hablamos aquí del cambio producido en la cosmovisión de la modernidad respecto a la Edad Media, el pasaje de la visión teocéntrica a la antropocéntrica del mundo. Esta robustecida creencia en la fuerza del hombre, en su derecho a la vida y al goce terrenal que abonó el camino hacia una nueva concepción de la cultura, recibió el nombre de humanismo. El humanismo es considerado el movimiento ideológico y predominantemente literario en que se abren camino las nuevas ideas. Constituye el estudio de la cultura clásica y una manifestación que se orientó a estudiar metódicamente las obras de la antigüedad. Este movimiento de carácter renovador en el aspecto literario fue un antecedente del Renacimiento propiamente dicho. Todo este período de renovación cultural y del pensamiento se extendió aproximadamente desde mediados del siglo XIV hasta igual época del siglo XVII. Entre las diversas causas del movimiento renovador renacentista, en primer lugar debemos mencionar al prerrenacimiento italiano. Durante el largo período medieval, los italianos no abandonaron el contacto con la antigüedad clásica. La península conservó las ruinas de la grandeza romana y las repúblicas italianas del siglo XIV, debido al predominio de la vida urbana, fueron muy semejantes a las polis griegas del siglo V a.C. Aunque el Renacimiento fue un movimiento intelectual y artístico propio de la Edad Moderna, en Italia existieron, antes de llegar al ápice de ese período histórico, diversos precursores llamados prerrenacentistas, que son, a la vez, los precursores del movimiento renovador literario, el humanismo. La literatura italiana contó con tres sobresalientes figuras en esta etapa: Dante Alighieri, Francesco Petrarca y Giovanni Boccaccio. El primero de ellos, Dante Alighieri, nacido en Florencia en 1265, se valió de la armoniosa lengua italiana para escribir un poema único en el mundo por su grandiosidad y belleza, la Divina Comedia. En ella el autor narra un viaje imaginario, guiado por el poeta romano Virgilio, a través del infierno, el purgatorio y el paraíso. En esta monumental obra literaria, Dante, con audacia y reverencia, revela su forma de pensar. Excluye del infierno a los escritores paganos que él admiraba y que como tales eran condenados por la Iglesia, e incluye en él, en cambio, al Papa de su tiempo, Bonifacio VIII. La Divina Comedia repite las ideas religiosas de la Edad Media, pero algunas de sus concepciones son muy diferentes y solo compatibles con el nuevo desarrollo social experimentado por Italia.
Este genio de las letras falleció en Rávena en 1321. Francesco Petrarca, otra de las grandes figuras del prerrenacimiento italiano, nació en Arezzo en 1304. Desde muy joven se sintió atraído por la cultura clásica. Gran parte de su actividad estuvo dedicada a la búsqueda de manuscritos antiguos, que él anotaba y analizaba con verdadero fervor. Escribió muchas obras en lengua italiana y latina. Los sonetos a Laura, el poema África, en el que imita a Virgilio y cuyo personaje es Escipión el africano, y otras composiciones en prosa sobre los temas más diversos. Fue un devoto admirador de las grandezas de la antigua Roma. Petrarca procuró conciliar la cultura medieval con el espíritu clásico. Su influencia se prolongó hasta el siglo XV, constituyéndose en un factor preponderante para el progreso de la latinidad. Murió en Arcueil en 1374. Giovanni Boccaccio fue otro precursor humanista de primera magnitud. Dominaba el griego y estudió con pasión los modelos clásicos. Escribió con elegancia y nobleza, aunque censuró las costumbres medievales con crudo realismo y mordacidad. Su obra principal es el Decamerón, que comienza con la descripción de la peste que asoló Florencia en 1348. En su obra, Boccaccio muestra a la sociedad de su época, mundana, frívola y elegante, en pleno tránsito del medievo al Renacimiento. La idea de Boccaccio, sin embargo, es distraer a sus lectores, no instruirlos. El Decamerón significó la definitiva consolidación del idioma italiano. Este gran autor falleció en Certaldo en 1375. Como segunda causa del Renacimiento, debemos tener en cuenta la influencia de la civilización bizantina. Luego de la caída del Imperio Romano de Occidente, la unidad imperial quedó teóricamente establecida en Constantinopla. El influjo del helenismo y su contacto con los pueblos orientales dieron al Imperio bizantino fisonomía y características propias. Allí se mantuvieron las tradiciones clásicas y la lengua griega se utilizó tanto en las relaciones oficiales como en el comercio. Las cruzadas permitieron a los occidentales un mejor conocimiento de los bizantinos y no tardó en producirse un activo intercambio cultural. Antes que Constantinopla cayera en poder de los turcos, muchos bizantinos emigraron a Roma llevando consigo valiosos aportes culturales, entre ellos sus bibliotecas. Este movimiento migratorio preparó en Occidente el camino del humanismo. En tercer lugar encontramos a la figura de los mecenas. Diversos príncipes, tiranos y otros gobernantes que estaban al frente de los pequeños estados italianos gustaban amparar en sus dominios a los mejores artistas y eruditos de la época, brindándoles protección contra sus enemigos y solvencia material. Estos protectores de los artistas fueron llamados mecenas, entre los que podemos citar a las grandes familias como los Médicis de Florencia, los Sforza de Milán, los Gonzaga de Mantua o los Malatesta de Rimini. También merecieron ese título algunos poderosos monarcas como Carlos V de Alemania, Francisco I de Francia y Felipe II de España. No solo los príncipes, los banqueros y los comerciantes laicos favorecieron con su apoyo a los más renombrados artistas de la historia, sino también los obispos y pontífices romanos, como en el caso del Papa Julio II, que protegió a Miguel Ángel y a Rafael, o León X de la familia de Médicis, que se destacó por su apoyo a las letras. También debemos tener presente las nuevas actividades económicas desarrolladas en Europa. Los descubrimientos geográficos permitieron hallar nuevos mercados para productos, lo que favoreció el comercio y la industria. Debido a la prosperidad de los países europeos, los nobles y los pudientes abandonaron los sombríos castillos medievales y construyeron hermosos palacios, en cuyas espaciosas salas y amplios jardines tuvieron cabida los mejores artistas. Finalmente, no debemos olvidar al movimiento cultural europeo en general. La aparición de excepcionales artistas y pensadores paganos, el espíritu de indagación científica y el creciente número de universidades y la aplicación de la imprenta originaron un ferviente movimiento cultural que se propagó en épocas diferentes por toda Europa. El período del Renacimiento posee determinados elementos que lo identifican y lo caracterizan, marcando la diferencia con la etapa precedente del medievo y dando los rasgos típicos a la Edad Moderna. Así, al hablar de esta etapa de renovación, tenemos en cuenta, en primer lugar,
la nueva concepción del hombre, la estimación de la antigüedad clásica, exaltó la naturaleza humana, tanto en su aspecto material como espiritual. Por esto, en el movimiento renacentista surgen nuevos valores que no tuvieron significación durante el medievo, tales como el hombre y la naturaleza. El Renacimiento crea un nuevo individuo que aspira a los goces de la vida terrena, a la riqueza, al amor y al poder a través de sus creaciones artísticas. El hombre busca afanoso la belleza de la naturaleza y los atractivos del paisaje. Basado en la razón humana, trata de explicar los fenómenos naturales por medio de la ciencia. Esto lo lleva a desvincularse de la divinidad y a interpretar por sí mismo las escrituras sagradas, con lo que origina la Reforma Protestante. Es característico también del Renacimiento la amplia libertad en la inspiración artística. Al separarse del cristianismo y de todo escrúpulo de devoción, el hombre del Renacimiento quedó libre de trabas morales y, guiado por el afán de suprema belleza, elige modelos desnudos y cultiva la perfección de las formas. Como en la antigua Grecia, la desnudez pagana es fuente de inspiración, aunque un nuevo elemento, la naturaleza, el paisaje, sirve de complemento a la obra artística. Por último y no menos importante, destacamos la decadencia de las costumbres, el apego a la belleza, los goces de la vida terrena y la debilidad del sentimiento religioso crearon una sociedad donde todo era permitido con tal de llegar a un fin propuesto. Las inmoralidades y crímenes fueron justificados por el olvido de los valores morales. En el siglo XV tiene lugar el primer período humanístico italiano. Entre las figuras más importantes se destaca el romano Lorenzo Valla. En él, la influencia de la antigüedad se recibe, sobre todo, a través de la literatura latina. Valla escribió obras filosóficas y tradujo al italiano la Ilíada, las fábulas de Esopo y las historias de Heródoto y Tucídides. Con Pomponio Leto y Flavio Biondo, contemporáneo del anterior, el humanismo adquiere en Roma un carácter arqueológico erudito. En Florencia predomina la influencia griega, sobre todo la de Platón, y el interés por los temas filosóficos. Marsilio Ficino y Pico de la Mirandola fueron los más importantes representantes de esta corriente. El pujante movimiento humanista que se inició en Italia no tardó en irradiarse a otros países europeos, fundamentalmente como una moda literaria, debido a la difusión de las obras clásicas por medio de la imprenta y a la incesante marcha de estudiantes que procedentes de diversas regiones llegaban a Florencia, Milán y Roma. Pero más allá de los Alpes surge un humanismo local que paulatinamente supera al italiano, el cual, promediando el siglo XVI, entra en decadencia. En España, Elío Antonio de Nebrija publica una gramática castellana y otra de lengua latina, pero la más brillante figura del humanismo de la época, fuera de Italia, es Desiderio Erasmo, holandés de origen, nació en los alrededores de Róterdam en 1467. Latinista y helenista, sus obras tratan variados temas: filosofía, teología, sátiras, polémicas. Entre ellas se destaca el Elogio de la Locura, donde satiriza la ignorancia de las masas y el dogmatismo de los teólogos, los coloquios familiares y los adagios, o colección de 4000 refranes extraídos de escritos antiguos, además de una versión del Nuevo Testamento que se aparta en muchos aspectos de la canónica. Erasmo fue sobre todo un moralista, un áspero crítico de los vicios de su época y un decidido propulsor de la reforma eclesiástica. En torno de Erasmo surge un brillante grupo de humanistas: el alemán Johannes Reuchlin, el francés Guillermo Boudet, fundador del Colegio Real para los Nuevos Estudios de Humanidades, el inglés Tomás Moro, autor de la Utopía, y el español Juan Luis Vives, extraordinaria personalidad en el ámbito de las letras europeas. Volvemos al territorio italiano para apreciar a los autores mencionados. Estos, considerados representantes de la literatura renacentista humanista italiana durante el siglo XV, son los máximos exponentes en esta dimensión de la cultura moderna de la primera de las grandes etapas del período renacentista en la península, el Quattrocento. Con centro en la ciudad de Florencia, el Quattrocento es una denominación italiana que alude al período artístico de transición entre la Edad Media y el Renacimiento propiamente dicho. Cronológicamente corresponde al siglo XV. Es un intento de fusión entre las formas medievales y la antigüedad. El humanismo atrajo la atención de los artistas hacia los monumentos del pasado clásico. La arquitectura del Renacimiento surgió como una consecuencia del movimiento humanista.
se abandona el estilo gótico y renace el clásico romano, de hermosas cúpulas y grandiosos pilares. Se origina así el tipo característico del período, el Palacio Florentino, construcción maciza que rodea un patio cuadrangular con pórticos de columnas. Entre los imitadores clásicos se destacó el florentino Brunelleschi. La escultura alcanza su mayor significación en Florencia, donde sobresale Lorenzo Ghiberti, quien modeló la asombrosa serie de bajorrelieves que decoran las dos grandes puertas de bronce del baptisterio de la catedral. En la misma época, Donatello impone el naturalismo en sus estatuas de santos y en sus bronces y mármoles robustos y expresivos, como su David y su Juan Evangelista. También merecen citarse uno de sus discípulos, Verrocchio, maestro de Leonardo da Vinci y creador de la más hermosa figura ecuestre del Renacimiento, el monumento Colleoni en Venecia, y Luca della Robbia, cuyos bajorrelieves, esmaltados y policromados inspiraron al pintor Rafael Sanzio. En pintura, el primero de los grandes artistas florentinos fue Giotto, cuya influencia se hizo sentir en todo el siglo XV. El dominico Fray Angelico de Fiesoli fue el pintor por excelencia del cristianismo. Sus vírgenes y santos son un dechado de dulzura. Pero las imágenes piadosas fueron brillantemente interpretadas por el naturalismo de Masaccio, pintor de gran energía y estilo revolucionario, fuente de inspiración para todo el arte florentino de la época, y por Sandro Botticelli, uno de los genios más originales de la pintura, que se preocupó fundamentalmente por la línea expresiva. Todo el arte pictórico florentino, profundamente religioso, hunde sus raíces en la Edad Media y se rige por las visiones del mundo celestial. Luego del 480, promediando el siglo XVI, el Renacimiento italiano llega a su apogeo, es decir, a su mayor esplendor. Este se corresponde a la etapa denominada Cinquecento, cuyo centro fue la ciudad de Roma. Entonces surgen artistas excepcionales que asombran por su genio y cuyas obras aún no han podido ser superadas. Sobre las grandes figuras de esta época se destacan tres maestros de fama inmortal: Miguel Ángel, Leonardo y Rafael. La síntesis intelectual del Renacimiento, progreso indefinido, entusiasmo por la belleza y la ciencia, alcanza su máxima expresión con el genio multiforme de Leonardo da Vinci, notable mecánico, arquitecto, anatomista, escultor, escritor y pintor de consumadas obras maestras. De las pinturas que de él subsisten, 4 son las que más han acaparado la admiración de la humanidad. La Cena, pintada al óleo sobre el muro del refectorio de Santa María de las Gracias en Milán, casi completamente destruida, pero de la que se conservan excelentes copias. La Virgen de las Rocas, la Virgen con Santa Ana y el célebre retrato de Monna Lisa, la Gioconda. Estas 3 últimas se encuentran en el Museo del Louvre. En Leonardo se conjugan la exactitud del dibujo, el refinamiento de la línea y la pureza del claroscuro. Leonardo da Vinci está considerado como el genio más completo de todos los tiempos. Su obra abarcó campos tan diferentes como el de las ciencias físicas y naturales y el de la filosofía. Inventó diversos mecanismos y aparatos de los que ejecutó modelos a escala reducida. Dirigió la construcción de la mayor parte de los canales de Lombardía, llevó a cabo importantes trabajos en la Catedral de Milán y esculpió la estatua ecuestre de Francisco Sforza, de proporciones colosales. Realizó también profundos estudios de anatomía y en el terreno de la investigación experimental fue un precursor de Bacon y de Galileo. Toda su obra resume los conocimientos del siglo en que vivió, pues abarcó todas las ciencias, no solo en su concepción teórica, sino también en su aplicación práctica. Falleció en Francia en 1519. Michelangelo Buonarroti nació en Florencia. Fue escultor, arquitecto, pintor y poeta, pero él se sentía y se llamaba a sí mismo escultor. Lorenzo de Médicis, acaudalado florentino, muy amante de las artes, se convirtió en su protector. En su labor pictórica desarrolló un genio completamente plástico y escultural. Su interés fundamental estaba en el hombre, que él interpretaba casi gigantesco, de actitudes atormentadas y bruscas, con una formidable tensión en los músculos. En sus primeras obras maestras aparece ya su capacidad de escultor. Su soberbio grupo La Piedad en Roma y el David en Florencia, de tamaño colosal, bastan para consagrar su talento.
En 1508, el Papa Julio II le encargó la decoración del techo de la Capilla Sixtina en el Vaticano. Durante 4 años de labor, Miguel Ángel desarrolló una tarea inigualada en pintura, en los cuales creó atrevidas figuras. Fue además el encargado de esculpir el mausoleo de Julio II, que dejó inconcluso. A este monumento pertenece el Moisés, una de sus esculturas más extraordinarias. En la tumba de los Médicis, en Florencia, también inconclusa, aparecen 2 grupos de figuras recostadas sobre los sarcófagos, la tarde y la aurora, y el día y la noche. Por encargo del Papa Pablo III, pintó el juicio final sobre la pared posterior de la Capilla Sixtina, una de las expresiones más completas de su genio. Miguel Ángel tuvo también inquietudes arquitectónicas. La arquitectura del Renacimiento, caracterizada por el uso de las pilastras y columnas, tuvo su centro de irradiación en Roma. Bramante dirigió los primeros trabajos de la Basílica de San Pedro, continuados luego por Miguel Ángel, quien dio preeminencia al elemento pintoresco y a la fantasía individual. Después de su muerte, se terminó, según sus propios dibujos, la gran cúpula elevada a 131 metros, con un diámetro de 40 metros. Miguel Ángel murió en Roma a la edad de 89 años. Raffaello Sanzio fue otro de los genios de la pintura renacentista. En sus 37 años de vida, dejó una inmensa producción conservada casi en su totalidad. Nació en Urbino, recibió las primeras lecciones de su padre y a sus 16 años pintó El sueño del caballero. Poco después, Rafael se desempeñó como auxiliar en el taller de El Perugino. De esta época es su obra maestra de juventud, Matrimonio de la Virgen. Ya célebre, vivió en Florencia, donde realizó su encantadora serie de vírgenes. Llamado a Roma en 1508, se convirtió en el pintor favorito de los papas Julio II y León X. El trabajo más importante de Rafael en este período es la decoración de las salas del Vaticano y de una larga galería cubierta denominada el Patio de San Dámaso. Integran su vasta producción obras históricas, alegóricas y religiosas. La Escuela de Atenas, el Parnaso, Atila detenido por el Papa León, entre otras. Fue Rafael, además, un retratista admirable. El retrato del Papa Julio II y el del cortesano Castiglione son las muestras más acabadas de su arte. Rafael era de naturaleza delicada. Su pintura es la menos enérgica de cuantas se habían realizado hasta entonces. En cambio, su delicadeza casi femenina confiere a su obra un sello especial. Después de su muerte, surgió en Roma y Florencia una forma denominada manierismo, esto es, la imitación de la manera de artistas famosos. Además de estas figuras geniales del Renacimiento, cabe nombrar a otros artistas plásticos, orfebres como Benvenuto Cellini, o pintores como Tiziano, el Correggio, Tintoretto, el Veronés o Caravaggio, que dejaron en sus obras un legado artístico sin igual de la época renacentista. En literatura, por su parte, los escritores del Cinquecento reciben la influencia de los primeros humanistas, pero a diferencia de estos, expresan su inspiración clásica por medio de su lengua vernácula, es decir, en idioma italiano. 4 escritores dan brillo a este período del Renacimiento italiano: 2 prosistas, Maquiavelo y Guicciardini, y 2 grandes poetas, Ariosto y Tasso. Nicolás Maquiavelo, natural de Florencia, fue político, historiador y diplomático. Sus ideas filosófico-políticas están expuestas en el más famoso de sus escritos, El Príncipe. Con estilo claro y preciso, explica cómo el príncipe o gobernante puede conquistar y conservar el poder. Es decidido partidario del absolutismo y expone una política de mala fe y cinismo que en realidad muchos llevaban a la práctica en su época. Afirma que el gobernante está al servicio exclusivo del Estado y que los términos justicia, humanidad y clemencia deben estar siempre en su boca pero nunca en su corazón. Con respecto al príncipe, el propio Maquiavelo dijo: «He enseñado a los príncipes a ser tiranos, pero he enseñado a los pueblos a destruirlos». No obstante las críticas recibidas por este trabajo, Maquiavelo es un personaje destacado dentro de la historia de la filosofía política. Francisco Guicciardini fue profesor, diplomático y militar. Imitador de Maquiavelo, este interesante prosista florentino escribió una historia de Florencia y una historia de Italia en la que describe los acontecimientos ocurridos desde 1492 hasta 1534. Con Guicciardini comienza la moderna historia analítica y el razonamiento político de la historia. Es un diestro narrador, aunque carece de imparcialidad al relatar las luchas en las que tomó parte. Ludovico Ariosto
Este famoso poeta nació en la Lombardía y es el creador de un género de epopeya en el que nadie lo ha igualado. En 1515 publicó su famoso poema Orlando Furioso, dividido en 40 cantos y al que dedicó 10 años de trabajo. En él describe las guerras de Carlomagno contra los sarracenos y las hazañas de su nieto Rolando, con pasajes heroicos, sentimentales y cómicos. Torquato Tasso, nacido en Sorrento, es el último gran poeta épico del Renacimiento italiano. Se ha inmortalizado por su poema La Jerusalén libertada, epopeya en la que narra el cerco a Jerusalén por los cruzados, pero más que la conquista en sí, se ocupa de las vicisitudes sentimentales de sus héroes. La obra sobresale por el sentimentalismo, armonía y la sonoridad musical de sus versos. Durante el esplendor del Renacimiento, sobre todo en Italia, es posible reconocer algunos elementos que describen a la perfección los rasgos del período en cuestión. Aunque existió un apogeo de la literatura italiana y la escultura y la arquitectura alcanzaron extraordinario desarrollo, la pintura renacentista se destacó sobre las demás artes plásticas. ¿Cómo se explica esto? Por un lado, no se conservan muestras de las obras antiguas, ello permitió a los artistas una mayor libertad de creación. Por otro, además de continuar el conocido procedimiento de la pintura al fresco, la aplicación de los colores disueltos en aceite permitió trabajar sobre una tela en el llamado cuadro de caballete. Debido a esto, los artistas pudieron concebir sus obras con mayor lentitud y emplear más cantidad y variedad de colores. Las obras pictóricas del Renacimiento son maestras en su género. Se destacan por la belleza del conjunto, la perfección del dibujo y el dominio de la perspectiva. En los trabajos pueden observarse las armoniosas combinaciones de variados elementos y la magnífica distribución del claroscuro, es decir, de la luz y de la sombra. La arquitectura se inspiró en el pasado con mayor intensidad que la pintura y la escultura. El nuevo estilo de edificación, llamado Renacimiento, se basó no tanto en el griego como en el romano clásico y el románico medieval. Los arquitectos del Renacimiento imitaron en sus trabajos el arte de las ruinas de la antigua Roma y también la estructura de las iglesias y los templos románicos. En el nuevo estilo predominan las líneas horizontales, con estos elementos decorativos: la cúpula semiesférica, las columnas cónicas o corintias, el dintel, el peristilo, el arco de medio punto y el frontispicio triangular. Como ejemplo, podemos citar la Basílica de San Pedro en Roma. El estilo Renacimiento surgió en Italia y solo allí es puro, pues al difundirse por Francia y Alemania se mezcló con el estilo gótico de fines del siglo XV. La escultura renacentista, por su parte, imitó a la clásica grecorromana en la exacta proporción del cuerpo humano y en el modelo desnudo. Los artistas trabajaron el mármol y también el bronce y el barro cocido, es decir, la terracota.